Te cuento que, según la historia, el protestante Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Viendo las estrellas brillar entre las ramas, decidió mostrar lo mismo a sus hijos, llevando un árbol a su casa y poniéndole velas en él. Y continuamos con más del contenido de Hora de Té. Hoy con nosotros una invitada muy especial en este té del día. Ella es Maribel Moreta, abogada experta en propiedad intelectual y derecho de autor. Una persona muy calificada, joven, es asesora de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y también ha presidido proyectos que tienen que ver con la propiedad intelectual, como para lanzamiento de patentes y nuevos productos y productos innovadores. Bienvenida, Maribel. Feliz de estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes en este programa y con todos sus televidentes para ver un poco de un tema que nos apasiona, creo que a ambos, que es propiedad intelectual. Bueno, eso es, yo creo que va a ser muy enriquecedora esa participación de Maribel, pues estamos ansiosos por saber de esas propiedades intelectuales en aduanas, del comercio exterior. ¿Cómo se maneja? ¿De qué se trata eso? Cuéntanos un poquito. En el día de hoy vamos a tratar el tema que cuando hemos tenido la oportunidad de tocar temas de propiedad intelectual, hemos hablado de derecho de moda y otros temas de derecho de propiedad intelectual, pero hoy lo vamos a hacer enfocado a un tema en específico, que es la exportación y la importación. O sea, cuando los productos se van a exportar o importar, ¿qué tiene que ver y qué debe tener en cuenta ese distribuidor, ese exportador, ese dueño de producto, el dueño de la marca, al momento de decidir exportar o importar su producto? O sea, cuando tú vas a decidir importar o exportar tu producto, lo primero que tú tienes que hacer es darte cuenta de cómo está tu empresa. O sea, si el producto viene de una empresa, si la empresa está preparada para hacer esa exportación, si la empresa está preparada para poder negociar con posibles interesados extranjeros antes de decidir hacer la exportación. O sea, si mi empresa, yo tengo que pasarla por una auditoría de propiedad intelectual para yo saber si tengo mi nombre comercial bien registrado, mis marcas registradas, que estén vigentes. Tengo que revisar si tengo patentes, si tengo derechos. O sea, lo primero es hacer una auditoría a la empresa. Si mi producto es de una persona física o una persona jurídica, tengo que ver cuál grado es que soy. Y si soy persona jurídica, entonces hacer una auditoría de propiedad industrial. Si yo tengo algún tema de deficiencia en esa auditoría, sale en mi tema de propiedad intelectual, entonces tengo que proceder a hacer la auditoría. Cuando yo haga la auditoría y todo esté en orden, pues entonces tengo que revisar antes de yo exportar ese producto. Supongamos que es un cosmético. Yo voy a exportar un cosmético a otro país como Costa Rica, por ejemplo. Yo tengo que revisar si la marca a la cual yo voy a exportar ese producto, si esa marca está registrada en el país con otro titular o si está disponible. Si está disponible, lo ideal es que yo la registre para yo poderla exportar. También tengo que tomar en cuenta ahí sobre los contratos de distribución. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el contrato de distribución con ese nacional de ese país donde yo voy a exportar, tengo que tomar en cuenta que cuando se haga el contrato de distribución, tomar en cuenta la parte de propiedad intelectual, de preservar mis derechos, yo como titular de mis derechos de propiedad intelectual, al momento de que se distribuyan esos productos, de que se quede bien claro que él no tiene ningún tipo de derecho de propiedad industrial ni tampoco tiene derecho a registrarlo bajo su titularidad, sino siempre bajo mi titularidad para yo poder continuar con mis derechos en el país donde yo voy a exportar ese producto. También tengo que ver qué tipo de beneficios económicos yo pudiera tener al momento de exportar, de que se me bajaran tasas, de que mi país tal vez tenga convenios bilaterales con ese país o exista un convenio internacional en el cual yo me pueda acoger. En propiedad intelectual tenemos convenios como la AYER, el arreglo de Madrid, tenemos convenios como el PCT, donde yo me puedo invocar en esos convenios y tener una facilidad de registros múltiples a nivel internacional y aparte de tener esta facilidad de registro múltiples a nivel internacional, tener la oportunidad de, aparte de abaratar tasas, de que los procesos sean más sencillos en cuanto a la forma, porque yo me he acogido a uno de los convenios internacionales. Tenemos que mirar el riesgo
de exportación, y entre los riesgos de exportación va a depender de lo que ya se haya establecido entre el marco de las instituciones de cada país en el cual me pueden auxiliar al momento de exportar. Yo no tengo que ir tal vez al país exportador, donde pienso, para yo poder darme cuenta si yo tengo las condiciones en específicas para exportar. Yo puedo hacer un estudio a través de las cámaras de comercio de ese país, yo puedo solicitar estudios, puedo solicitar rondas de negocios, donde yo como exportador me hagan rondas de negocios. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Santo Domingo hace muchas rondas de negocios, dependiendo del país que quiera importar a República Dominicana, y reúne, porque ellos tienen la base de datos de quiénes son los comerciantes, para que le exporten el producto. Entonces, ellos tienen los conocimientos de quiénes son unir el exportador y el importador interesado. O sea, aparte tenemos en las embajadas de cada país. Es interesante lo que mencionas de cómo la Cámara de Comercio aquí en la República Dominicana apoya a ese empresariado, ofreciéndole el contacto y el enlace con ese tipo de empresarios que pueden proveer al país de productos que aquí quizás no se produzcan o que sean de un costo alto de producción. Háblanos un poco de cómo se pueden acercar las personas a la Cámara de Comercio, por ejemplo, para tener esas orientaciones y esa asesoría empresarial que puede ser muy potable a la hora de sacar su producto del país o viceversa. Si tú eres comerciante, tú puedes pertenecer como persona física o como persona jurídica te puedes registrar y pertenecer a las cámaras de comercio, de acuerdo a cuál sea tu domicilio. O sea, tanto para yo poder registrar la empresa, modificarla o manejarla, si yo soy persona jurídica, va a ser dependiendo del domicilio donde yo esté. Si mi domicilio es el Distrito Nacional, me corresponde a la Cámara de Comercio Santo Domingo. Si mi domicilio es en San Cristóbal, me corresponde esa Cámara de Comercio. Hay cámaras como la de Santo Domingo, que es una de las más, entiendo que es la más antigua que tenemos constituida, y por eso tal vez ella da los pasos más avanzados, lo da la de Santo Domingo. Entiendo que también la de Santiago hace también rondas, pero ellos se enfocan en eso, en que si yo pertenezco a esa cámara, y ellos también hacen anuncios, no tienes que pertenecer específicamente, ellos hacen anuncios en sus redes sociales donde te dicen, mira, yo voy a tener una ronda de negocio, ¿te interesa? Entonces tú te acercas. Entonces tú te mantienes activo, y también tú puedes contactar al departamento, tienen su departamento internacional, la Cámara de Comercio, tú te acercas, tú dices, mira, yo quiero exportar mi producto, y ellos te dicen, mira, yo tengo una base de datos, yo te puedo hacer una ronda de negocio, y contactan entre cámaras, porque las cámaras de comercio se contactan a nivel internacional y pueden tener una relación de negocios en el cual tú te puedes ver favorable. O sea, cuando tú vas a exportar un producto, tú tienes que tomar muchas medidas, porque en tanto propiedad intelectual, cuando tú lo vas a exportar, de tú no violentar ningún derecho, porque se te puede quedar todo ese producto en aduana. Recordemos que aduana, por ejemplo, en República Dominicana, la Dirección General de Aduana tiene bajo su resolución una base de datos de los que son los derechos de autores de propiedad intelectual, que así se llama. O sea, una base de datos donde si yo soy titular de una marca o si yo obtengo un derecho de autor, yo voy y me inscribo y yo digo, ok, yo tengo tal registro y estoy registrado aquí en esta base de datos. Y ellos tienen la alerta de que si por aduana va a pasar algo que pueda llamar la atención dentro de esa base de datos que está inscrita. Entonces, que surgió esa base de datos a través del DERECAFTA, como así fue todo lo que se modificó, lo último que se pudieron haber modificado en el derecho de autor y propiedad industrial vinieron de esos acuerdos del DERECAFTA, y ahí surge esa base de datos para aduanas. Entonces, sí es muy importante para un exportador, antes de hacer una inversión de dinero, saber si bajo la marca que lo va a realizar y saber qué le puede convenir, porque si tú te acercas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos tienen un perfil de cada país, de cuáles son los beneficios, de cómo se puede exportar, de qué beneficio tiene para el tema aduanal, de qué es lo que más se solicita en cada país. O sea, oye, ellos tienen su perfil de qué, dependiendo de cada país, qué es más lo que ellos compran. Yo tengo un listado. ¿Qué es más lo que República Dominicana importa de cada país? ¿Qué es más lo que se está importando? Entonces, tú te pones tu perfil y dices, ok,
de verdad que si yo exporto ese producto a ese país, yo tengo unos consumidores y te puede servir hasta por una relación comercial diciéndole a ese posible exportador o importador, o sea, tú decirle, yo tengo los perfiles entre República Dominicana y este país y de verdad entre ellos hay un consumidor que lo está haciendo, que requiere ese producto y se va a vender. Entonces, ese es el perfil que tú debes de buscar y buscar las instituciones que te van a poder auxiliar, tanto como en cada país, las oficinas nacionales de derecho de autor, la oficina de propiedad industrial y los organismos internacionales para que tú puedas hacer una exportación o una importación sin tanto riesgo económico y sin riesgo de violar y tener que pasar por una demanda en un país extranjero. Es muy importante. Otra cosa, Maribel, es ¿sí? importante también que resaltes, a la hora de las exportaciones e importaciones, quisiéramos saber, en el caso de la moda, tú que trabajas muy de cerca con el sector de la moda, nos gustaría saber si los registros hechos en República Dominicana, en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que es la que faculta y protege esos derechos, es obligatorio que antes de exportar tu mercancía, tu colección de moda o lo que fuese, esos registros estén totalmente asegurados y al día. Bueno, dependiendo de qué derecho estuviéramos hablando, porque en derecho de propiedad industrial sí hay un registro que tú lo requieres. En derecho de autor no es obligatorio, pero para temas comerciales es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque aunque yo no requiera de un registro para yo obtener un derecho, si yo voy a negociar contigo y con un tercero, diciendo que yo obtengo ese derecho, yo debo tener algo que lo certifique. Y ese que certifique, para que yo pueda como tercero avalar que tú me estás de verdad negociando con la persona correcta, es ese certificado que me va a dar derecho de autor la onda. O sea que para temas comerciales, yo entiendo que es sine qua non que se requiere ese registro. Es sine qua non. Ok, es importante esa aclaración porque mucha gente entiende que con el registro industrial es suficiente y no debería salir todo tipo de mercancía con los dos registros para mayor protección y mayor claridad. Claro, porque como te digo, o sea, derecho de autor es, según la ley 6500, yo ya quiero el derecho de acuerdo a que yo he creado la obra y la he plasmado, ¿cierto? Pero para temas comerciales, para yo poder negociar contigo, para que tú tengas un aval de que ciertamente yo soy la que ostento el derecho, lo recomendable, lo que te va a pedir cualquier tercero comerciante es que tú tengas el certificado de registro de derecho de autor de la obra. Hay ciertos rubros en que te lo solicitan. Por ejemplo, en cinematografía, tú si no tienes el certificado de derecho de autor de la onda, tú no vas a poder progresar con tu película. Entiendo que vamos a seguir avanzando como institución, como en República Dominicana, de que en otros rubros se esté certificando, porque para temas comerciales, bien es cierto, es un aval, el cual tú no puedes desconocer, y que tú cada vez más haces pasos más agigantados cuando tú ves que esos certificados están ahí avalando ese derecho. Muy, muy interesante que hayas hecho esa aclaración, porque como sabes, somos dolientes del derecho de autor y siempre estamos, como dicen, al pie del cañón defendiendo este derecho. Hablemos un poco, Maribel, para refrescar, sabes que ya tú eres parte de la familia Hora de Té y siempre que te tenemos, aprovechamos tu presencia al máximo. Hablemos un poco de las regulaciones y la ley 6500, es la ley de derecho de autor, para que aquellos emprendedores, compositores, autores que tienen creaciones y no las han registrado, las registren, para que se enteren de la importancia de tener sus creaciones registradas y así las protegen, porque hoy en día existe mucho plagio. Sí, realmente la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA, siempre está dando los pasos hacia adelante para que pueda educarse con sus campañas educativas, para que tú como autor de una obra entiendas bajo qué tipificación tú te encuentras, porque bien tú puedes estar frente a derecho de autor como a derecho conexo, según la ley 6500, de acuerdo a tu creación y de acuerdo a tu aporte a esa obra creativa.
el tú saberlo identificarlo y tú registrarlo, que tiene un departamento, la ONDA tiene su departamento de registro, tiene su departamento de consultoría jurídica, tiene un departamento en el cual tú, si tienes algún tipo de duda, te acercas sin tener que tener cita previa, a tú decir cuál es tu obra. Ellos te auxilian para identificar cuál es la protección que te corresponde, cuál es la tipificación, porque podemos estar bajo una obra artística, podemos estar o bajo una obra científica o bajo una obra literaria, y tú no entender, no poder diferenciar bajo qué estás, según la ley 6500, pero sí hay un departamento en ONDA que te va a poder establecer, identificar bajo qué registro es que tú debes estar, cómo son los coautores de esa obra que le corresponde a cada uno, en temas de comunicación pública, que es donde más percibe los derechos patrimoniales. Recordemos que la ley 6500 te divide en derechos morales y derechos patrimoniales, esos derechos que tú vas a ostentar, y en tus derechos morales esos son inalienables, o sea, tú no lo vas a poder ceder nunca, tú no lo pierdes nunca, porque es tu reconocimiento como quien hizo la obra. Pero ya la parte de derechos patrimoniales, donde es la parte más económicamente llamativa de esto del derecho de autor, porque, ok, hice la obra, pero es rentable. O sea, muchas personas dudan de la rentabilidad de su creación en tema de derecho de autor, y es rentable. Y la rentabilidad te la da esas comunicaciones públicas, que normalmente la comunicación pública va a estar siendo recaudada por esas sociedades de gestión. Así que animo a todo el autor en este momento que nos esté escuchando, que primero registre, porque tiene que estar registrado para pertenecer a una de las sociedades, registre, y de acuerdo, porque cada sociedad, por ejemplo, te va a requerir algo en específico. O sea, por ejemplo, se te pueden requerir, en el caso de la música, que tú tengas una explotación, aunque sea una en el país. Entonces, dependiendo cuál sociedad sea, va a tener sus requerimientos, pero que acceda a esas sociedades para que puedan estar recaudándole sus regalías. Sus regalías que han estado generando a través de las explotaciones de la comunicación pública. Entiéndase comunicación pública cuando tú, según los acápites de la ley, cuando tú estás tu obra, ahora que tú estés en ese momento ostentando, pueda estar presentándose tanto de manera cinematográfica o reproduciéndose por los medios de comunicación, o retransmitiéndose o presentándose de manera pública. O sea, la ley te establece unos cuantos numerales que una no te elimina o te hace una excepción de tú no poder estar recibiendo las regalías por la otra. O sea, que aunque es muy importante que se identifique como autor, que registre como autor, que pertenezca a una sociedad, que le recaude, no es obligatorio. Pudiera darle un poder de representación a otra persona para que la ONDA firmara ese poder de representación ante la ONDA, y la ONDA tuviera conocimiento de esa representación, pero normalmente se van a una sociedad de gestión, porque la sociedad de gestión ya tiene una sociedad todos los años que tiene debidamente incorporada y tiene los mecanismos para poder recaudar esas regalías. Maribel, vamos a definir qué es una sociedad de gestión, porque estás hablando de sociedad de gestión y mucha gente no sabe qué tipo de gremio es. Nos encantaría que despejaran la duda de la audiencia. La ley es quien faculta a las sociedades de gestión colectiva. Te la establece como el órgano que va a recolectar en todo territorio nacional las regalías de acuerdo al rubro, porque entiéndase que cada sociedad no puede existir más de una para el rubro en cual pertenece. O sea que si tenemos una de artista, no van a existir dos sociedades de gestión de artistas, va a existir una sola, el cual va a tener a nivel nacional la recaudación de esas regalías en específico. Y esas sociedades ya están debidamente incorporadas a través de la revisión de un decreto que se incorporó la misma. Maribel, otra cosa, tú sabes que el registro tiene un tiempo de duración, que dicen que es por 70 años, tengo entendido. Y luego de esos 70 años, cuando ya, por ejemplo, una persona fallece o lo que fuese, ¿a quiénes les asisten los derechos de una obra? No, luego de una persona. es 70 años, pero después de fallecido.
Ah, ok, qué bueno que lo aclaras. Y comienza a computarse, no, por ejemplo, yo fallezco, mi Dios lo quiere, yo fallezco a mediados del año, ¿verdad? No comienza a computarse en ese momento, comienza a computarse en enero del siguiente año. O sea, 70 años luego del fallecimiento. Pero a computarse al enero del siguiente año. O sea, ahí es que comienza a computarse. Entonces, ¿Quiénes tienen de el derecho a esa obra luego de que el autor fallece? No, ya ahí es público, o sea, ya pasa al Estado, ya todos podemos utilizar la obra, ya no hay o sea, siempre el derecho moral va a permanecer, que es quien creó la obra, hay que reconocerlo, pero ya los derechos patrimoniales ya es público. Ok, o sea, son de dominio público. Sí. Pero tengo entendido que también las familias, luego de que pasa al año siguiente de que el autor fallece, reciben esas regalías, pero deben demostrar que son familiares directos o, como dicen, asociaciones familiares. Sí, durante los 70 años de que esté fallecido el autor, son los herederos que son los causahabitantes que van a recibir las regalías, pero después de los 70 años ya ellos dejan de percibirlo. Es interesante. Maribel, hablemos un poco de la parte de mediación y arbitraje, servicios que ofrece la Oficina Nacional de Derechos de Autor y que los autores muchas veces no saben cómo dirimir un conflicto que puedan tener con algún plagio, con la piratería y con todo ese tipo de cosas. Y nos encantaría que también abundaras del tema. Sí, el Centro de Resolución Alternativa de Conflicto es el departamento que la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA, cuenta, que está regulado también por la Ley 6500. Ella es creado bajo la Ley 6500 y es un departamento donde los autores pueden interponer una denuncia de cualquier violación de derecho que ellos entiendan que de una presunta violación de un derecho de autor, y el centro se va a encargar de notificar a la parte accionada, a la cual ha sido denunciada, al denunciado, una vista donde ambas partes van a asistir a una vista, y en esa vista el centro de mediación y sus mediadores van a hacer una mediación para que el autor, que es el denunciante, accionante, intente llegar a un acuerdo con el accionado, que es el denunciado. Ahí si se llega a un acuerdo, se va a levantar un acta de acuerdo donde se va a establecer cuál es el acuerdo, y las partes así evitan llegar a un conflicto mayor, invirtiendo recursos económicos y pasando por temas jurisdiccionales más complejos que pasan años. En caso de que ambas partes decidan no llegar a un acuerdo, pues se levanta acta de no acuerdo. Los mediadores no tienen la función de tomar una decisión que sea vinculante al proceso. Los mediadores solamente motivan a que las partes acuerden y lleguen a ese acuerdo en el que queremos que ellos arriben, para evitarles próximos conflictos. Pero totalmente las partes son las que deciden si van a llegar a ese acuerdo o no. Y el no decidirlo tampoco va a implicar que una ausencia para concluir, ¿Sí? Para concluir, adelante. Sí, para concluir, eso no va a implicar, el acto de no acuerdo no implicaría que va a ser un elemento desfavorable para una de las partes, solo que no llegaron a un acuerdo. Muy bien, Maribel, nos encantaría que compartieras tus redes sociales, tus contactos para cualquier asesoría en materia de propiedad intelectual y derecho de autor que pueda tener cualquiera de nuestros televidentes, pueda contactarte por esto. Sí, me puede. Maribel, tenemos problema con tu micrófono. Abogada.moreta en Instagram. Me pueden seguir también por la página web www.esferalegalasociados.com y me pueden contactar al 849-878-1390. Bueno, muchas gracias. Con nosotros ha estado la abogada Maribel Moreta. Ella es experta en propiedad intelectual y derecho de autor y asesora de la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Continuamos con más del contenido. No se muevan de ahí.